buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. Trabajo en un zoológico con reglas extrañas. Hace 4 años que trabajo en este zoológico, y aunque me lo he callado todo este tiempo, siento que necesito contarlo. Mi contrato especifica con claridad que debemos guardar confidencialidad absoluta y que, si abandonamos el trabajo antes de cumplir un mes con al menos 20 días trabajados, se nos impondrá una multa que pocos podrían pagar. Al principio no me importó, la paga era muy buena. Pero hay noches donde pienso que nada de esto vale la pena. Ocultar lo que ocurre aquí me ha llevado a un círculo vicioso de mentiras, justificando con 1000 accidentes mis golpes, raspones y heridas casi mortales. Soy guía de zoológico y auxiliar de animales. Mi trabajo debería ser emocionante, llevar a grupos de visitantes, sostener animales durante chequeos veterinarios y asegurar que todos tengan una buena experiencia. Pero aquí, en este zoológico, nada es lo que parece. Los recorridos son principalmente diurnos, salvo uno, el recorrido nocturno, reservado para observar a los animales nocturnos una vez a la semana, los viernes o sábados. Aquí es donde aprendí la primera regla. Ningún visitante debe separarse del grupo. Si alguien desaparece, activen el código amarillo. La primera vez que escuché código amarillo, pensé que era una simple medida de seguridad. Pero en este zoológico, todo tiene un doble significado. El protocolo dicta que debemos cerrar las puertas para evitar que algo o alguien entre o salga. Nos dividimos en grupos para buscar al visitante y, si es necesario, preguntarle a los animales. Sí, leyeron bien, preguntar a los animales. La primera vez que ocurrió algo extraño fue en un recorrido nocturno. Un niño, Rafa, desapareció sin dejar rastro. Me enviaron a buscarlo, y siguiendo el protocolo, decidí preguntarle a uno de los monos del recinto. Oye, tú, le hablé al mono más cercano, un macho grande que me observaba desde el columpio. ¿Has visto a un niño pasar por aquí? Rubio, de unos 8 años. El mono se detuvo en seco, me miró fijamente y luego volteó hacia el grupo de monos, como si estuviera bromeando conmigo. Hubo algo inquietante en su comportamiento, y luego, en su voz. A la derecha. Niños. Francesco. Su voz era gutural y rasposa, como si le costara hablar, pero entendí perfectamente lo que dijo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Agradecí mecánicamente, siguiendo el protocolo, y me dirigí hacia la zona de la granja infantil. Esta área suele estar llena de corderos, cabritos, lechones y ponis, todos dóciles y adorables, el sueño de cualquier niño. Pero esa noche, algo estaba mal. Los animales parecían asustados, se ocultaban en sus recintos, temblando. Al fondo, una pequeña casa de madera se encontraba completamente a oscuras. ¿Rafa? Soy un trabajador del zoológico, dije, intentando sonar calmado. Tus padres están preocupados. ¿Eres tú, papi? Papi, tengo miedo. La voz era suave, infantil. Pero algo no encajaba. Sal, pequeño, te llevaré con tus papás. ¿Eres tú, papi? Papi, tengo miedo. Esta vez, algo en su tono cambió. La voz se volvió mecánica, como una grabación rota. Y luego escuché un resoplido que me heló la sangre. Era un ruido seco y profundo, similar a la tos de un caballo enfermo. Me acerqué con cuidado y, dentro del corral, lo vi, Francesco, el pony blanco. Era el favorito de todos los niños. Tenía una crin larga y brillante, y usualmente llevaba riendas doradas. Pero esa noche no tenía nada de eso. Babeaba espuma espesa y sus ojos estaban abiertos de par en par, como si estuviera aterrorizado. ¿Rafa? Murmuré, con la voz quebrada. Papi. Hola, papi. Caballito, caballito. La voz salió del pony. Mi mente no podía procesarlo. Su vientre estaba abultado, grotesco, como si algo enorme estuviera dentro. Entonces, Francesco abrió el hocico y me habló con la voz del niño. Papi, tengo miedo. Papi, sáquenme de aquí. No pude reaccionar. El pony relinchó como un demonio y se abalanzó sobre mí, golpeándome con sus patas delanteras y dejándome tirado en el suelo. Antes de desmayarme, apenas pude activar mi radio. Código rojo. Código rojo. Cuando desperté, estaba en la oficina de Gabriel, el veterinario del zoológico y mi mejor amigo. Me revisó en silencio, ajustándose sus lentes, como si esto fuera algo completamente normal. ¿Lo tocaste? Preguntó, sin levantar la mirada. ¿Qué demonios era eso, Gabriel? Respondí, jadeando del dolor. Era un 1C, respondió con calma. Críptido folclórico. Un imitador.
Intenté levantarme, pero el dolor en el pecho me lo impidió. Desde la sala de al lado llegaron gritos inhumanos y el relinchar de Francesco, que aún seguía vivo. Gabriel, imperturbable, encendió una estufa portátil y dejó un bisturí sobre la hornilla hasta que se puso al rojo vivo. Lo seguí con la mirada mientras lo llevaba al corral improvisado donde tenían al pony. Desde una rendija de la puerta, lo vi todo. Gabriel cortó con precisión el vientre de Francesco, mientras este gritaba con la voz de Rafa. «Mami. Tengo miedo. Papi, sáquenme de aquí». El olor a carne quemada era insoportable. Finalmente, Gabriel abrió el estómago del pony y sacó al niño, vivo, pero cubierto de fluidos pegajosos. Rafa lloraba desconsolado, sin recordar cómo había llegado ahí. Los guardias lo llevaron con sus padres, cubierto de tierra y hojas, y les dijeron que se había perdido entre los corrales. Francesco, por su parte, fue cerrado sin puntadas y se levantó como si nada. «No te metas en esto más de lo necesario», me dijo Gabriel al regresar. «Francesco volverá a ser la estrella del zoológico mañana». Desde ese día quise renunciar, pero no pude. Necesito el dinero y no puedo permitirme pagar la multa. Ahora conozco las reglas del zoológico, y sé que nada, ni los animales, ni el personal, es lo que parece. Subí a un muerto al carro. Provengo de una familia de choferes, mi abuelo fue taxista, mi padre también, y ahora yo sigo con la tradición. Desde chico escuché muchas historias extrañas de las carreteras, relatos que parecían sacados de un cuento de terror, pero que mis familiares juraban haber vivido. Hasta que hace 4 años, me tocó a mí protagonizar una de esas historias. Ocurrió en el camino hacia Tampamolón, cerca del entronque que lleva rumbo a Tanlajas, en la región huasteca. Aquella noche, había hecho un viaje a un rancho y ya venía de regreso, tarde, muy tarde. La carretera estaba desierta, solo iluminada por las luces de mi taxi, y por la luna que de vez en cuando se asomaba entre las nubes. Justo antes del entronque, un hombre apareció a un costado del camino. Estaba parado bajo un árbol, completamente inmóvil, como si me estuviera esperando. Llevaba pantalón negro, camisa blanca, sombrero y un morral colgado al hombro. Al principio dudé en detenerme, porque siempre hay borrachos o maleantes que pueden causar problemas, pero aquel hombre no se movía ni un centímetro, y su postura parecía extraña. ¿Para dónde va, jefe?, le pregunté al bajar la ventanilla. Él no respondió. Solo se acercó despacio, abrió la puerta trasera y se subió. En ese momento, noté algo raro, no pude verle el rostro. Era como si una sombra lo cubriera, a pesar de que las luces del taxi lo alumbraban. ¿A dónde lo llevo?, volví a preguntar. Allá adelante, respondió con una voz ronca y apagada, como si viniera de muy lejos. Su olor no era el de un borracho ni de alguien que trabajara todo el día en el campo. Era un olor a tierra mojada, como cuando llueve sobre un panteón. Arranqué el carro y seguimos avanzando. Empezó a llover de repente, primero leve, pero luego se soltó un aguacero intenso, tanto que apenas podía ver el camino. Mientras manejaba, sentía como la atmósfera dentro del carro se volvía pesada. Las luces del tablero empezaron a parpadear, la radio dejó de funcionar, y el silencio del pasajero se hacía cada vez más perturbador. Lo único que se escuchaba era su respiración, forzada y ruidosa, como si le costara trabajo mantenerse con vida. Intenté no voltear al retrovisor, pero el nerviosismo me ganó. Lo miré. Y seguí ahí, inclinado hacia adelante, inmóvil. El miedo ya me tenía helado. Avancé más lento hasta que, a unos metros, vi varias lámparas moviéndose en medio del camino. Eran unos hombres parados bajo la lluvia, haciendo señales para que me detuviera. Bajé la velocidad y abrí la ventanilla. ¿Qué pasó?, pregunté. Hay un muerto, joven, respondió uno de ellos con voz grave. Me acerqué a ver y ahí estaba, un cuerpo tirado sobre el asfalto, arrollado, irreconocible, con la lluvia lavando la sangre que corría hasta las orillas del camino. Entonces, uno de los hombres le echó la luz de la lámpara encima. No lo podía creer. El difunto llevaba puesto pantalón negro, camisa blanca, sombrero y un morral colgado al hombro. ¿Quién era?, pregunté con la voz temblorosa. De un rancho aquí cerquita, venía de regreso, pero parece que alguien lo levantó en el camino. En ese instante, sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Les dije, nervioso, que un hombre con esa misma ropa se había subido a mi taxi minutos atrás. Los hombres me miraron incrédulos, como si estuviera loco, pero insistí. Corrí al carro para mostrarles que todavía estaba ahí, pero cuando abrí la puerta trasera, no había nadie. No, no puede ser. Yo lo traía aquí, grité, buscando respuestas. Los hombres se quedaron callados un momento y luego uno de ellos, con voz baja, me dijo: «Lo subiste al difunto, muchacho».
viene recogiendo sus pasos. Sentí como me sudaban las manos, como mi piel se erizaba. No me quedé más tiempo. Subí al taxi, di la vuelta y aceleré lo más que pude, sin mirar atrás. Mientras me alejaba, la radio del carro volvió a encenderse sola y un frío inexplicable recorrió mi espalda. Desde esa noche, no he vuelto a pasar por ese entronque sin persignarme primero. Porque ese día aprendí que, en las carreteras solitarias, uno nunca sabe a quién sube al carro. O si realmente está vivo. La noche en la carretera. Hace unos años, estaba volviendo de una reunión con unos amigos en un pueblo a unos 30 kilómetros de mi casa. Era tarde, pasada la medianoche, y la carretera estaba completamente vacía. Solo el sonido del motor y la radio me acompañaban. La carretera era de esas que pasan entre campos y bosques, con apenas iluminación. Todo iba normal hasta que, en un tramo especialmente oscuro, vi algo en el arcén. Era una mujer, de pie, vestida con algo oscuro. Me asusté un poco, pero pensé que quizá su coche se había averiado o necesitaba ayuda. Sin detenerme del todo, bajé la ventana y le pregunté si estaba bien. Ella no respondió, solo me miró fijamente. Su cara no se veía bien por la falta de luz, pero algo en su postura me incomodó. Decidí no insistir y seguir adelante. Avancé unos kilómetros, y justo cuando pensaba que todo había quedado atrás, la radio empezó a emitir estática. Intenté cambiar la emisora, pero nada funcionaba. Miré por el retrovisor y, por un segundo, juraría haber visto algo en el asiento trasero. Frené bruscamente y giré para mirar, pero no había nadie. Intenté tranquilizarme pensando que era mi mente jugando conmigo, pero entonces la vi de nuevo. La misma mujer estaba de pie al costado de la carretera, más adelante. No podía ser posible. La acababa de dejar atrás. El miedo me invadió, pero no podía detenerme. Aceleré, pasé de largo sin mirarla demasiado, y traté de concentrarme en llegar a casa. Sin embargo, cuando doblé la última curva antes de mi calle, sentí un escalofrío. Frente a mi casa, en la acera, estaba ella, de pie, mirándome. No sé cómo lo hizo, ni siquiera si era real, pero esa noche no dormí. Y lo peor es que, desde entonces, a veces, cuando conduzco solo por la noche, tengo la sensación de que alguien está en el asiento trasero. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.